semana hemos tenido conversaciones con distintos especialistas, queriéndole poner más contexto a lo que ocurre hoy, a esta guerra anticrimen, a esta violencia, tanto en el número como en la forma. Hemos reportado a lo largo del año distintos casos, los 72 muertos en San Fernando, en Tamaulipas, las matanzas de jóvenes en Ciudad Juárez, las de también de personas que están en centros de rehabilitación en Juárez, en Chihuahua y en Tijuana. Pero sin minimizar lo que está pasando, quizá conviene echar un vistazo a la historia. Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica de W Radio. Está el maestro José Luis Piñeiro, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana y especialista en Fuerzas Armadas, Seguridad Nacional, Narcotráfico y Guerrilla. Maestro Piñeiro, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por la conversación. Revisemos, si le parece, los 60s, los 70s, es decir, alguien decía en esos micrófonos que buena parte de lo que quizá hoy la gente resiente es que nos enteramos de casi todo o de mucho. Insisto, sin minimizar lo que está pasando, pero en los 60s, en los 70s también hubo matanzas, también hubo violencia. ¿Qué respuesta daría a este planteamiento? Es decir, poner un poco de perspectiva para saber también la violencia, cómo nos ha acompañado la de Estado, la de grupos de caciques en contra de poblaciones, las de incluso pueblos en contra de pueblos. Bueno, en definitiva, el control que el sistema presidencialista autoritario que había en México, el control que había sobre los medios masivos de comunicación, pues era obvio, de forma tal que pues se ocultaban todos estos tipos de violencia que acaba de mencionar. Hoy es pues más difícil porque de alguna manera existe la presencia de medios de comunicación internacionales, existe también un mayor acceso a la información y pues resulta más difícil el tratar de ocultar o distorsionar precisamente estos diversos tipos de violencia en términos de lo que es una violencia guerrillera, lo que es una violencia de carácter criminal, o bien la propia violencia del Estado en contra de ciertos sectores que en el régimen anterior eran considerados peligrosos, no solamente la guerrilla, sino pues la propia oposición política legal, ¿no? Entonces, pues sí, vivimos en una situación diversa, ¿no? En una situación diversa, y ¿podría encontrarse alguna línea de conexión entre masacres, matanzas? Por ejemplo, lo de Oaxaca. Lo de Oaxaca hace 2 semanas, donde 2 líderes de una comunidad y de movimientos sociales son asesinados con un día de diferencia, en un mismo fin de semana. Ese tipo de hechos parecen menores, y lo digo con mucho cuidado, cuando de repente vemos otro tipo de masacres, pero eso es igual una manifestación de una sociedad que no ha terminado de conciliar y su manera de resolver sus problemas. Bueno, por un lado, porque la costumbre del recurso a la violencia en ciertas zonas del país sigue siendo recurrente. Tan recurrente que, bueno, sabemos que en Oaxaca y en otros estados hay grupos caciquiles o paramilitares que sirven a los intereses de estos grupos de poder económico y político. Pero hay que agregar que esos grupos, en principio, desde una perspectiva legal, no deberían de existir, es decir, son grupos que están fuera de la ley, así como se habla de que la Tuta y todos los demás cárteles de la droga son grupos delincuenciales, pues estos grupos paramilitares también lo son, ¿no? Entonces, en su nivel, en su dimensión y en su acción. Exactamente. Entonces, pues allí lo que resulta obvio es que el Estado debería de reaccionar con la misma fuerza que pretende reaccionar contra la violencia criminal, ¿no? Exacto, con la misma fuerza y además
con la misma puntualidad, es decir, no sabemos si con la misma eficiencia, con la misma contundencia, porque está en discusión qué tan contundente, qué tan eficiente está resultando la estrategia, pero lo que me refiero es, son notas, si ponemos este ejemplo de los dos líderes allá asesinados en Oaxaca, que se pierden dentro de otro tipo de violencia y que sin embargo, y quiero hacerle esta pregunta, estamos conversando con el profesor, el maestro José Luis Piñeiro, profesor del Departamento de Sociología de la UAM. ¿Se puede decir que en esas zonas no ha dejado de haber violencia en los 60, 70 y hasta hoy, es decir, en Oaxaca, en Guerrero, en partes de Oaxaca, partes de Guerrero, partes de Chiapas, partes de Veracruz también? Efectivamente, hay líneas de continuidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el caso del Estado mexicano, por lo general, ha habido una actitud de cerrazón frente a manifestaciones de tipo armado y no armado, en donde el paramilitarismo es un brazo de esta violencia del Estado, al permitirlo o incluso al entrenarlos, adiestrarlos, armarlos, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que se requiere son políticas de Estado diversas, en donde se trate de impulsar al máximo la negociación, la mediación política, antes que el uso de la violencia, ¿no? Sí. Y bueno, pues en estos estados la costumbre del recurso a la violencia, pues es una costumbre que ya es parte de su historia regional, en Oaxaca, en Guerrero, en otros estados, en Hidalgo, donde pues sabemos que hay un paramilitarismo ahí escondido, ¿no? Y precisamente este era en específico el propósito de la conversación, por eso le agradezco mucho que la haya sostenido con el auditorio de W Radio, es decir, lo que está pasando hoy, su contexto con otras variantes, y qué bueno que usted pudo aclarar este panorama. Le agradezco mucho, maestro. Perfecto, muy bien, pues buenas noches. Hasta pronto, es el maestro Piñeiro sobre esto que ha sido el tema de la semana aquí en W Radio en tercera emisión de